Deuteronomio 24. Si un hombre se casa, convive con su esposa y después deja de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral, le escribirá un acta de divorcio, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Recuerdan? Algo similar hizo con Agar, Abraham. Similar, porque Agar no era esposa. En realidad era esclava de Sara. Se convirtió en concubina de Abraham cuando tuvo Ismael. Y cuando tuvieron a Yitzhak, Ismael estaba tratando mal a Yitzhak. Entonces Sara vino y le dijo, esa mujer tiene que irse. Entonces Abraham la alistó y la dejó irse. Le dio comida y todo lo demás. Ahora, este es un verso que vamos a ver que puedo... Varias cosas que quiero decir al respecto. Una, curiosamente, minutos antes de empezar el estudio estaba leyendo algo. La palabra apostasía, todo el mundo la ha escuchado, ¿verdad? Yo hice una canción con ese nombre. En la escritura aparece en el Nuevo Testamento que antes de que viniese el fin vendría la apostasía. Eso es una palabra griega que quiere decir alejarse de la verdad, rebelarse. Eso es apostasía. En hebreo, en original, diría, bueno, rebelión. Rebelión sería la palabra que se utilizaría, pero después cuando se metió el griego, usaron apostasía y dejaron en el español apostasía, como si existiera. Y creo que en cierta forma es para confundir, como si fuese algo nuevo, algo que solo en este tiempo se daría, pero desde el inicio está eso. La gente se rebelaba al Padre. Lamentablemente, una vez que se reveló la verdad, ahora toda la congregación entera se podía rebelar. Apostasía. En griego, la palabra divorcio tiene la misma raíz, se escribe casi que idéntico. Divorcio y apostasía. O sea, por la rebelión de la mujer, por alejarse de la sujeción a su cabeza, es que se le daba carta de divorcio y ella tenía que irse. Ahora, en el sentido de la apostasía se puede entender como la iglesia, Yahushua vino y pagó por ella, como el hombre que le da un anillo de diamantes a la mujer, Yahushua dio su propia sangre para pagar por ella. Y una vez que él se va a construir casa, ella se va a buscar a otros. Entonces ahora viene el último y dice, ¿qué es esto? La encontré haciendo cosas inmorales. Le escribe una carta de divorcio y se va. A los muchos, por supuesto, ¿verdad? Los pocos están vírgenes, por eso sí se los lleva. Como Raquel y Lea, dos esposas. ¿Estamos claros en eso al menos? Entonces, divorcio y apostasía en griego, básicamente lo mismo. Es curioso porque Yahweh prometió que él se divorciaría de su pueblo por sus pecados, por actuar inmoralmente. Se divorció, pero después vuelve y toma, se puede decir, toma de vuelta a su esposa, pero en realidad está tomando los que son en espíritu de Israel. Entonces se puede tomar de dos maneras. Dejó a Israel de la carne para tomar a Israel del espíritu. O dejó a Israel y una vez que ese Israel aceptó a Yahushua, lo vuelve a tomar, como cuando se purifica de esa inmoralidad. En Jeremías vemos que Yahweh se divorcia del pueblo, es por su pecado, es por su rebelión, es por su apostasía. Igual sucede en esos tiempos finales, con los que dicen ser su pueblo, los cristianos, y aún con los que dicen ser su pueblo, los judíos. Otra cosa, recuerdan que Yahushua le preguntaron acerca del divorcio y él dijo que Yahweh odia el divorcio. ¿Por qué? Porque Yahweh odia la apostasía, odia la rebelión, odia la no sujeción. Entonces, por eso odia el divorcio, también como lo he dicho en otras ocasiones, porque él odia la división. Tanto así que cuando dividió las aguas de arriba de las de abajo en el segundo día, no dijo que era algo bueno. Todos los demás dijo y vio que era bueno, pero el segundo día, estamos. ¿Por qué? Porque hubo división. Entonces Yahweh no le gusta el divorcio, pero hay veces que es necesario, como la de las aguas, para que se diera la creación. Como cuando Yahushua dice, el que no deje esposa y esposa por mí no es digno de mí. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh odia el divorcio, pero si una de las parejas está divorciada de él, es como si está divorciada de su marido también. O viceversa, si es el hombre que está divorciado de Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, es mejor, como dijo también Yahushua, entrar al reino con un solo brazo que entrar con los dos al infierno.
El divorcio es como una amputación, porque se hacen una carne. Pero es mejor entrar al reino solo que irse la parejita al infierno. ¿Sí me explico? Entonces eso espero esté claro. Yahweh odia el divorcio, pero por algo fue dado. Yahweh dijo, por los corazones duros de los hombres, seres humanos. ¿Verdad? La dureza del corazón, de no poder perdonar, de no poder seguir a Yahweh, de no poder hacer lo que Yahweh manda, etc. Por esa dureza se dio el divorcio. El divorcio no es algo celestial, el divorcio es algo terrenal, porque en el cielo no se casa. ¿Estamos? Y Yahweh celestial sí dejó el matrimonio, pero él no dejó el divorcio. El punto del matrimonio es volver al estado original de Adán, cuando Eva todavía no había salido de él. Entonces el punto del matrimonio es volver al tiempo de antes del pecado. Vivir el Edén o el paraíso en la casa. Yo sé que cuesta mucho todavía, porque se está en la carne y en otras cosas. Pero ese es el punto del matrimonio. Yahweh quiere shalom, quiere amor, no quiere pleito en el matrimonio. Eso no es matrimonio al final. Entonces Yahushua explicó que fue Moshe el que dejó el divorcio. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que leímos en Sukkot? En parte, que la ley se divide en 3 partes. Los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Moshe y los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de Moshe fueron los terrenales que fueron necesarios. Como por ejemplo el de matar al asesino. Y ahí lo estoy mezclando con otra categoría. Pero estoy dando ese ejemplo en el sentido de que es un mandamiento para este mundo. Porque en el cielo no hay muerte. Entonces solo en este mundo donde hay muerte es que hay que hacer un juicio con respecto a aquel que mate. Pero es algo terrenal. Es un mandamiento bajo, de este nivel. Antes, o sea, es que hoy en día se ha hecho mucho protocolo, tanto así que le llaman protocolo al papel donde se hace el matrimonio. Pero, o sea, es que quiero decir esto, pero no quiero darle ideas a nadie para que sea... Sí, me da taco de que me agarren y me malinterpreten, exacto. Pero digamos, hay historias donde un hombre se quería casar con una mujer y él decía, venga mujer, llamemos a Micael y a Gabriel como testigos. Agarraba un papel y escribía, con este contrato, esta mujer es la esposa de tal hombre, yo prometo tal cosa, ok, firme, firme, y ya era válido. Pero claro, por eso digo, no sé, no hagan ideas porque más de uno diría, así me caso, así sí me caso. Pero después así también rompen eso y dicen, no valió nada, era solo un momento. Entonces, por eso creo yo que es mejor y más válido hacerlo ante testigos humanos, más que ángeles, y con un abogado, más que cualquier escrito. Por el hecho de que la gente de hoy en día, que es carebarro, digamos, tal vez alguien que sea bien justo y bien verdadero, con ese que escribió él mismo, sea válido, porque es justo. Pero hay un montón de gente que no, entonces mejor con un abogado porque a ese sí le van a hacer caso. El divorcio fue dado por Moshe por causa de la dureza de los corazones. Y también Yahweh lo permitió porque tenía que dejarse ese ejemplo, puesto que Yahweh mismo se divorciaría de su pueblo. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que entender lo que eso era. Entonces por eso se dejó. Si un hombre se casa, vamos a ver aquí en hebreo, cuando tome un hombre mujer y se vuelva su marido, bueno, la haga suya, será que si no encuentra favor ante sus ojos, porque encontró en ella pecado de inmoralidad alguno, escribirá para ella un libro, un pergamino de divorcio, que se dice keritut, que viene de karat, que es cortar. Keritut, y se lo dará en su mano y la enviará de su casa. La mandará lejos de su casa. Veshilha. Tras de eso, la enviará para no volver más, porque hay 2 formas de pronunciar el verbo shalach, que es él envió o mandó. Normalmente un mensajero uno lo manda shalach para que vuelva. Shilach es para que no vuelva. Entonces lo mandó para no volver. Ahora, ¿qué pecados de inmoralidad? Obviamente adulterio, principalmente. Y otros que había mencionado antes, que se mencionan con esta misma palabra.
de inmoralidad, que son los... Ah, bueno, aquí lo ponen como arvat. Arvat. Pecados de inmoralidad sexual. Ya había dicho, algunos de los que entran ahí son incesto, adulterio y sexo durante el periodo. Pero claramente hay un par más que habíamos mencionado la vez pasada similares. Y obviamente aquí estaría hablando de que el marido se casó con la mujer y eventualmente se dio cuenta que se estaba portando mal la mujer, que andaba con otro o andaba haciendo cosas que no debería hacer, digamos homosexualidad, cosas así, por ejemplo, también. Entonces, algo curioso en los comentarios de Rashi, la forma en que lo explican en el judaísmo, me pareció la verdad interesante, porque ven esto como un mandamiento, no lo ven como un consejo o una opción, es un mandamiento. Es el hombre que se dé cuenta que su mujer anda en algo inmoral, tiene por mandato de Yahweh que divorciarse de ella. Es la obligación. Y eso me pareció muy sorprendente porque después Yahushua viene y dice, no, Yahweh odia el divorcio. Pero no es que odia el divorcio en el sentido de, no, salados ustedes, se casaron, ahora sufran eternamente. ¿Verdad? Y que le pegue, y usted aguanta que le pegue. No, como dije, el plan de Yahweh es paz. Porque el divorcio va a traer sufrimiento. Y parte de sufrimiento es como el sufrimiento de alguien que le cortan un brazo. Cuando necesita agarrar algo y se da cuenta que no puede. Ay, sí es cierto. Ya no está conmigo la persona, mi ayuda idónea, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ese sufrimiento Yahweh nos lo quiere evitar. Pero el matrimonio es de dos. Por eso no puede haber yugo desigual. Porque si hay uno que no está con el padre casado, van a andar malísimo. ¿Sí me explico? Espero eso esté claro. Yo no estoy mandando a nadie a divorciarse. Estoy mandando a que si se casen con alguien que ame a Yahweh sobre todas las cosas y entienda que el lugar de Yahweh es el primero. Punto. Porque se da mucho, lamentablemente, bueno, de muchas cosas. El hombre que se hace, el que sí, yo voy a la iglesia y después se va a la fiesta, apenas se casaron. O la mujer que hasta se pone celosa de Yahweh porque el hombre lo quiere poner de primero. Y ella espera ese lugar. Entonces son cosas de cosas que a mucha gente no le cabe en la cabeza, pero hasta que se está en la relación y se siente esa emoción de, hey, ¿por qué con Yahweh tanto y conmigo no? Donde empieza el pleito. Entonces la mujer tiene que entender que el lugar de Yahweh es único en ambos, el esposo y la esposa, para que todo vaya bien. Por un lado también el hecho de que la mujer, recuerden la unión de espíritus a través de la relación sexual. Una mujer va, o el hombre también, ¿verdad? Por supuesto, solo que aquí estamos hablando de hombre hacia la mujer por el hecho de cómo funcionaba el matrimonio antes, sin tapujos, así es como era y punto. ¿Por qué? Porque el hombre representa a Yahweh y la mujer al pueblo. Entonces es el pueblo el que necesita de Yahweh. ¿Sí me explico? Es la mujer la que necesitaba del hombre. Por eso es que han hecho tanto eso de que ahora la mujer va a trabajar para que no necesite al hombre, que el hombre no sirve para nada. Y todas esas cosas. Entonces ya no hay familias, ya no hay hijos. Y cuando hay hijos, salen homosexuales, salen malcriados, de todo. Porque no hay orden de como Yahweh dijo que se hicieran las cosas. Entonces el divorcio era, el hombre le da la carta a la mujer y le dice, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque me estuviste siendo infiel. O porque te encontré haciendo tal cosa. O por X cosa. Ya no podemos seguir. Porque si yo sigo con usted, usted me va a volver impuro a mí. Si yo me mezclo con usted, usted me va a meter a mí lo que se fue a meter allá. ¿Sí me explico? Como está escrito, el que se hace uno con, el que tiene relaciones con la ramera se hace uno con ella. Si una mujer actúa como una ramera y después viene a su esposo, va a ser a su esposo como ese montón de clientes que tiene. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el divorcio, había que cortar con eso y por eso aquí aparece como un mandato. No permita que la inmoralidad entre a su casa. Y como recuerden, como siempre he dicho, está escrito, la inmoralidad sexual hace alusión a la inmoralidad espiritual. El unirse con otro espíritu, con un demonio, el idolatrar y otras cosas de la falsa doctrina. Okay. Entonces, ¿no son válidos los testigos no visibles, pero sí existentes, o sea, malajim? No, yo considero que ante Yahweh sí son válidos. Yo considero que ante Yahweh el poner a los ángeles, el poner a las piedras como testigos sí es válido porque en la escritura misma se hace. Pero para la persona que lo está haciendo puede ser simplemente una excusa. Por eso digo, mejor con personas porque uno de la pareja puede engañar al otro. Diciéndole, no, ante él, y ya después, no, nadie sabía. O sea, hay mucha gente, y lo digo lamentablemente, ¿verdad? Por experiencia. Que personas que para el matrimonio dicen, sí, yo creo, y se da el matrimonio y hasta ahí llegó su creencia.
Hasta ahí llegó su fe y empiezan los pleitos y está loco y es fanático y todo lo demás, el otro. Entonces por eso lo digo. Porque hay mucha gente que engaña a la pareja hasta que haya ya un contrato. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. Entonces a los dos les digo, tengan cuidado. Asegúrense de que la pareja de verdad quiere con el padre, de verdad quiere compromiso. Y por ende, mejor personas físicamente presentes. Y por eso, mejor firmar ante un abogado. Porque hay quienes no respetan a Yahweh, pero sí respetan a la ley del mundo. Entonces por eso. Dice, ¿qué pasa con una pareja en la eternidad? ¿Somos uno o seríamos separados? Es una buena pregunta. Yahushua le hicieron esa pregunta y él dijo que serían como ángeles. Seremos como ángeles. Que es un poco... Al final los dejó como la similar. Como, entonces, ¿qué quería decir Yahushua? Básicamente, bueno, es que bueno, hay dos cosas que se pueden decir. Una, recuerden que los pocos van a estar en el cielo como los ángeles. Los ángeles no se casan. No se casan. En la tierra, la escritura dice que por un milenio al menos van a seguir teniendo hijos. Entonces, una posibilidad es que los que vayan al cielo, los 144,000 escogidos, van a ser como los malajim y por ende no necesitan casarse para multiplicarse. Entonces estarían separados. Está escrito que en Yahushua no hay hombre ni mujer. Entonces las mujeres recibirían un cuerpo propio, porque ya serían cabeza en la otra realidad. ¿Sí me explico? El matrimonio fue algo para este tiempo, para representar lo que viene, la unión del Padre con el pueblo, cielo con la tierra. Sino, y también por otro lado, hay montones de parejas, lamentablemente, donde solo uno se salvará, cosas así. Entonces, me parece que va a haber, una cosa va a ser en los cielos, los pocos, todos van a ser cabeza. Entonces, si una mujer se hizo de los escogidos, va a ser cabeza con un cuerpo propio en el cielo. Pero ya en la tierra sí es posible que haya un tipo de unión todavía. O sea, sí lo considero posible. Y en ese caso habrá que ver si los muchos vendrían. Lo veo difícil, pero con la misma pareja. Lo veo difícil porque, repito, eso del matrimonio era para este tiempo. Como Yahushua mismo lo dijo. Bueno, con eso también de que dicen hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Por ejemplo, pero eso más que todo se dice en la iglesia, no es como que aparezca en la escritura. Y lo que estaba diciendo ahora, porque esta es otra posibilidad, la otra posibilidad, de como Adán, de él salió Eva, y Yahushua dijo que vamos a volver a lo original, entonces Eva tiene que entrar en Adán. En ese sentido, y lo voy a tratar de simplificar, digamos que un matrimonio son el uno para el otro y son, como dicen, y aún en el judaísmo, la media naranja el uno del otro. Entonces son uno. Al entrar a la realidad del Padre, llegarían a lo original, como uno. Y más bien no, ya se sentirían completos, cosa que no se habrían sentido en esta vida. Ahora, si una persona se casó con alguien que no tenía nada que ver con su espíritu, con su alma, pues no creo que vaya Yahweh a unirlos en un cuerpo a la fuerza en la otra vida. Pero sí veo una posibilidad, el hecho de que un alma viene al mundo y se separa en dos cuerpos, como Adán y Eva, y que después se encuentran, se casan. Sí veo la posibilidad de que Yahweh los haga uno. Así como he dicho que el primero y el último se hacen uno, en un cuerpo. Lo mismo considero posible con los matrimonios que son verdaderamente dos partes de una misma alma. ¿Estamos? También recuerden que los 144,000 son cabezas de hogar. Entonces, puede entrar una mujer soltera, por supuesto, puede entrar una mujer con un hijo o algo así. Pero si entra una familia con esposo, mamá, hijos, eso es un cuerpo básicamente. Los hijos las extremidades, la mujer el cuerpo, el hombre la cabeza. Entonces, si son los 144,000, una familia, esa familia Yahweh los puede hacer uno si fuese necesario. Por eso es que Yahweh también nos dice que nos va a dar edificios. O sea, en un edificio cabe un montón de gente. Espero no confundir a nadie, pero parte de lo de la eternidad. Sí, seremos uno solo en espíritu, pero vamos a tener una individualidad también para disfrutar de la recompensa que cada uno recibió por sus obras. Exacto. Por ejemplo, Yahushua dijo ser uno con el Padre. Y le dijo a los escogidos, orándole al Padre, dijo, para que ellos sean uno contigo, como yo soy uno contigo. Pero Yahushua está a la derecha del Padre, no está dentro del Padre. Entonces, buen punto. Es el hecho de que una familia es una unidad, sin embargo, tienen varias partes. Si no, el cuerpo estaría todo pegado así, no tendríamos la separación de los brazos y de todo eso.
Dice Carolina, y si esa desigualdad aparece después de casados que uno de los dos ama a Yahweh y el otro no, sí, eso es triste, se sufre, y Pablo se explica en 1 Corintios 7, eventualmente lo leeremos, que hay dos opciones, obviamente, quedarse o divorciarse. Ambas son válidas, pero depende de la situación. Con eso me refiero a, si en la pareja, por ejemplo, la mujer cree en el Todopoderoso y el hombre no, entonces, si el hombre, por amor a la pareja, decide vivir con ella y bien, sin seguir al padre directamente, pues Yahweh permite que sigan juntos para que no haya divorcio y para que la mujer con su purificación en el padre pueda purificar al esposo, porque él al menos, aunque no siga a Yahweh, tampoco está en contra. Pero cuando hay pleito y pleito y pleito en contra de Yahweh, en contra de la pareja, pues como dijo Yahushua, es mejor dejar esposo y esposa por Mashiach que dejar a Mashiach por esposo o esposa. Si un hombre se casa y convive con su esposa y después deja de agradarle, ¿verdad? No quiere decir eso, de repente le empezó a caer mal porque no encontró favor en ella y dice, no, ya me cae mal, ¿sabes qué? No, no trata de eso. Perdió el favor, como cuando una persona empieza a sentir algo, como dicen por acá, una vibra negativa. En la misma escritura dice, cuando le llega a un hombre espíritu de celos, que lleve a la mujer donde el sacerdote, y el sacerdote le daba agua de sotá, con un poquito de polvo, y se hacía una oración, y si la mujer se lo tomaba, si ella era adúltera, se le inflaba el estómago, se le hinchaba, y si no era adúltera, quedaba embarazada, se le inflaba por otra razón. Entonces, similar aquí. Básicamente, si viene algo del Padre, del Espíritu, a decirle a usted algo anda mal con su pareja, entonces investigue en el sentido espiritual, ¿verdad? No como que lo espíe, porque también puede pasar. Como la mujer es muy emocional, la mujer tiende a sentir y oír muchos pensamientos. Algunos son instinto, algunos son del Padre, algunos son de Satán. Entonces la mujer no se puede dejar llevar solo por lo primero que siente. Si ya me está dando vuelta, voy a ir a espiar, contrato a un hombre, sí, sígame a este hombre porque yo creo que me está dando vuelta. ¿Verdad? No así, o sea, hay que tener medida, hay que tener control, hay que tener amor y otro montón de cosas en una pareja. Pero cuando ya se pasa la cuestión, hay algo más allá, pues entonces cuando uno se da cuenta de que sí había algo por lo que uno estaba sintiendo, ese desagrado, por ejemplo, esa falta de favor hacia la persona, entonces en este caso la Torah manda a escribir un acta de divorcio. Dice, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dice, después de haber abandonado, aquí hay un comentario, si un hombre se casa, un discípulo que estaba a punto de contraer matrimonio consultó a su maestro, un sabio de la sabiduría interior de la Torah, cómo debía relacionarse con su esposa. Tu esposa es como tu propio cuerpo, le respondió el maestro, relaciónate con ella tal como te relacionas contigo mismo. En una oportunidad, el discípulo debió acompañar a su esposa al médico por una molestia que ella sentía en su pie, y le planteó, el pie de mi señora nos duele a los dos. Oh. Y la enamoró más a él. Ok, vean, o sea, él se lo llevó o sea, hermoso, por supuesto, estoy haciendo chiste, pero es hermoso. Así es como deberían los esposos ver a las mujeres y su mujer a sus esposos. La escritura y en el Nuevo Testamento lo dice, no es necesario ir al Talmud o a los sabios judíos. En el Nuevo Testamento lo dice, y también en el Antiguo. El cuerpo del hombre le pertenece a su esposa y el cuerpo de su esposa le pertenece al hombre. Ambos, ¿verdad? Entonces, el pie de mi señora nos duele a los dos, dijo el hombre. Dice, después de haber abandonado su casa, oigan, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Pero si también el segundo marido la rechaza, lo cual ya debería ponerse a pensar ella en algo de su vida. Pero si también el segundo marido la rechaza y en consecuencia escribe y le entrega en su mano un acta de divorcio y la despide de su casa, o si hubiese fallecido su segundo esposo, esto es particular, por este verso se entiende que un hombre que se case con una mujer que fue divorciada por inmoralidad sexual
está destinado a odiarla y a ser enterrado por ella. Morirse antes que ella. La forma que lo pone en hebreo se ve todavía más claro. Entonces, si ella se va de la casa del marido del cual se acaba de divorciar, se puede casar con otro, sí. Pero el hombre que se case con ella eventualmente la va a odiar, por lo cual se divorciaría de ella, a menos de que no le dé tiempo de divorciarse y termina muriéndose antes que ella. Vean qué particular, porque eso muestra también cómo, bueno, hay muchas cosas, pero cómo el sufrimiento que puede traer el matrimonio puede matar. El dolor, el estrés y todo lo demás que puede traer el matrimonio puede matar. Y es muy común que mate al hombre primero. De hecho, en las estadísticas lo pueden ver. Hay dos pasos del matrimonio en el judaísmo, bueno, en la cultura hebrea. Uno es cuando se da el anillo, básicamente, cuando se da el compromiso. Ahí ya empieza, a partir de ese momento donde se decidió que se haga un matrimonio, ya la mujer está prohibida a los demás hombres. Y después viene cuando ya se cierra el matrimonio durante la boda. Antes había 1 año, 2 años en el medio de eso. Hoy en día, en el judaísmo al menos, no hay mucho tiempo. Entonces, es como compromiso y matrimonio. Pero para Yahweh, desde el compromiso ya está válido. Ya esa mujer es prohibida para los otros hombres. Entonces, Yosef y Miriam ya estaban comprometidos, pero no se habían casado. Ella estaba prohibida para otros hombres. Por eso cuando se da cuenta que está embarazada es, ay, 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 tengo que divorciarme. Hasta que se le aparece el ángel y le dice, no, no, déjesela. O si muere el hombre otro que la tomó para él por mujer. Aquí la cuestión sigue, pero quiero explicar algo aquí como vamos con lo que está explicando ahora. Yahweh en Jeremías se divorcia del pueblo. Se presenta como Yahushua y paga el compromiso con su sangre. Deja una iglesia virgen esperándolo. Pero se dan 2000 años de apostasía, de divorcio. Porque la misma mujer entra en fornicación espiritual con la idolatría. Entonces tiene que venir el otro, el último. Recuerdan, en hebreo, Rishon Beaharón es primero y último. Rishon Beaharón. Aharón se puede traducir como último o se puede traducir como el otro. Rishon Beaharón, aquí donde está diciendo, si deja a su primer esposo, está dejando al Rishon para irse a casar con un Aharón. Y ese matrimonio va a traer la muerte del Aharón. ¿Sí me estoy explicando? El otro, una de dos, o se cansa de ella hasta el divorcio, como se cansa de la ramera, el último, cuando viene a predicar, o muere por haberse casado con ella. Por ende viene el último, Aharón, el testigo como Moshe, y muere por la congregación, a la cual vio en apostasía cuando se manifestó. ¿Sí me estoy explicando cómo se conecta con el Rishon, Aharón, primero y último? El último tiene que morir también, por haberse mezclado con la iglesia ramera. Y hay algo aquí particular, porque acabo de decir ramera, ¿verdad? Están los pocos que sí se mantuvieron vírgenes. La ramera son los muchos. Entonces vean lo que dice después. Entonces, pero si también el segundo marido la rechaza y en consecuencia escribe la entrega y le entrega en su mano el acta de divorcio y la despide de su casa, o si hubiere fallecido su segundo esposo, su primer esposo, dice Harishon, el primero, su primer esposo que la había divorciado no podrá ya volver a casarse con ella. Queda prohibida para él. Entonces, los muchos, por haberse ido en la apostasía, quedan prohibidos para Yahushua. Yahushua solo se casa con los pocos. Por eso Yahushua le dijo a los discípulos, que son los pocos, ustedes me verán más, pero el mundo no me verá más. Porque está prohibido que los muchos que le rechazaron lo vean otra vez. Solo van a poder ver al último, el Aharón. ¿Sí está claro eso? Y vean qué perfecto en la Torá, con ley de cuestiones terrenales. Y con una ley de Moshe también. O sea, eso fue mandado por Yahweh a través de Moshe. Para revelarnos dos cosas. El divorcio de Yahweh de su pueblo. El primero y el último. Harishon Beaharón. Y también para mostrar obviamente lo terrenal de que el hombre tenía un corazón duro. Y por ende se divorciaría de su mujer. Bueno, como dice Jessica, ella había escuchado que esta ley es un misterio para los judíos. Un misterio que no entienden.
por el hecho de que, por eso hay muchos judíos que interpretan esa parte de Jeremías diferente. Ellos dicen, no, Yahweh nunca se divorció de su pueblo, nunca se divorció de su pueblo. ¿Cuál nunca? Ahí está escrito. ¿Por qué lo rechazan? Porque está esto escrito. Si alguien se divorcia, no puede volver a ella. Entonces, si Yahweh se divorció del pueblo, quiere decir que no puede volver a él. Pero por eso mismo, Yahushua mismo tenía que venir a morir. Porque aquí está escrito que, como con la muerte se quita bueno, aquí en otras partes, la responsabilidad de matrimonio. Entonces, Yahushua al haber muerto, ahora puede venir otra vez a casarse con, porque es como otro. ¿Sí me explico? Entonces vean qué perfecto. Como Yahweh mismo escribió que el primero no se puede casar con la mujer de la cual se divorció, entonces el primero murió para que pueda, como otro, Aarón casarse con. Por eso Boaz fue el que tomó a Ruth, y el fulano, Harishon, el que estaba primero en la línea, no quiso, porque era gentil. ¿Recuerdan? Entonces vean qué perfecto también. Tantas formas. Y bendito sea Yahweh por revelar eso, y los judíos ahí. O sea, imagino el miedo de un judío. Porque como están solo por la letra, no entienden por el espíritu. Leer esto, después leer Jeremías, dice, mejor cierre, vámonos. De hecho, esto es una buena ley como para llegarle a un judío. Agarrar esto, agarrar Jeremías, lo va a poner al judío en una ansiedad tan sorprendente que uno le va a poder predicar de Yahushua y él va a entender en el sentido de que si no fuera por Yahushua, está divorciado Yahweh de ellos. Punto. No hay forma de estar con el Todopoderoso sino a través de Yahushua. Pues más o menos, pero en realidad se había divorciado de antes. Es que así como hubo apostasía los últimos 2000 años, hubo apostasía 2000 años antes de Yahushua. Desde que se dio la ley, anduvieron con Milcom. ¿Se acuerdan? Milcom y Kium. Igual que ahora han andado con Dios y Jesús. Misma situación. Entonces Yahweh se divorció de ellos por eso. Y ahora se divorció de los cristianos por lo otro. Entonces sucede lo mismo. Ajá, también, buen punto. Por eso viene para las bodas del Cordero. Como si nunca se hubiera casado. Sí, la idolatría vendría siendo ese pecado inmoral por el cual se divorció. Dice, su primer esposo que la había divorciado no podrá ya volverse a casar con ella. Queda prohibida para él. Si ella se impurificó respecto de él, como cometiendo adulterio. Eso es repugnante para Yahweh. No introduzcas la inmoralidad en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega en herencia. Y como les decía, sí me pareció muy interesante ese comentario de Rashi, donde hablaba de que la forma en que lo escribe en hebreo es: el hombre que se case con una mujer adúltera está destinado a odiarla y eventualmente a morir. Por eso. Entonces, mucho cuidado. Y aquí ponen adúltera como ejemplo, pero hay varios, vea, también mencioné homosexualidad o algún otro pecado sexual inmoral. Dice, un recién casado no debe enrolarse en el ejército, ni se le debe imponer ninguna clase de servicio. Vean qué bonito esto, me parece por diferentes razones hermoso. Por un lado, en el sentido de la persona que se casa, y por otro lado, en el sentido espiritual también, por supuesto. Porque Yahweh se va a casar en las bodas del Cordero al final de los 7 años con la iglesia escogida, los 144,000. Y Yahweh les da un milenio entero, como un año. Un milenio para que disfruten y para que Mashiach haga feliz a la iglesia. Porque eso es lo que tenía que hacer el esposo durante ese año, hacer feliz a su mujer. No la mujer a él, no, él a su mujer. Y eso es porque Mashiach va a ser feliz a los 144,000 durante ese milenio. Entonces dice, no debe enlistarse en el ejército ni se le debe imponer ninguna clase de servicio. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a su esposa. Obviamente, y esto de hecho voy a aprovechar para decir algo. La esposa estaba escuchando un cómico, me pareció tan vacilón e interesante lo que dijo, porque creo que no es la primera vez que lo digo, pero la forma en que lo dijo estuvo muy bonito. Porque él estaba hablando de las mujeres, y bueno, el resumen de la enseñanza del comediante era que si una mujer espera que el hombre la haga feliz, o está poniendo toda su felicidad en las manos de un hombre X, está muy equivocada, porque si el Todopoderoso mismo no la pudo hacer feliz, ¿qué va a poder un hombre hacer feliz a una mujer? ¿Eh? O sea, si una mujer es infeliz en su vida
y piensa que un hombre la va a hacer feliz, está muy equivocada, porque si el Todopoderoso no la ha podido hacer feliz con todo lo que le ha dado en su vida, ¿qué va un hombre a poder darle? Olvídese eso. ¿Estamos? Ahora, en el sentido espiritual de que Yahushua es el marido, en el sentido espiritual de que el matrimonio es para que se dé amor, y el amor y la honra llenan a una mujer, por ende en ese caso sí, pues el hombre amando a esa mujer y estando ahí con ella para ayudarla ese año, la va a alegrar mucho. Porque una de las cosas, bueno, como ya he dicho, la raíz del alma de la mujer es el honor. El hombre estando ahí le va a dar honor porque va a tener tiempo y todo lo demás. En el libro de la sabiduría para los hombres del matrimonio, habla de cómo a la mujer no le gusta ver al hombre todos los días en la casa. Llega un momento donde ya le aburre. Entonces el hombre debería conseguirse un trabajo fuera de la casa. Hay muchos hombres, más hoy en día con internet, que trabajan en casa. Y eso a la mujer no le gusta mucho, porque para la mujer es lo mismo que esté haciendo nada. Puede el hombre estar todo el día aquí, ya no, sí, trabajando, que por estar en la casa es como este vago, no sale de aquí. Entonces eso es algo extraño, pero es real. Entonces eso como consejo. Eh, ya el año fue suficiente, más bien. Pero por otro lado, la mujer necesita atención. Y atención quiere decir tiempo. Entonces básicamente es, si va a estar en la casa, tiene que estar conmigo, concentrado en mí. No en eso. Aunque sea trabajo para traerme comida. A mí no me interesa. ¿Sí me explico? Entonces el tiempo es algo que hay que darle a la mujer. Y eso es honra, eso es honor. Y la mujer lo pide y eso la alegra. Por eso es que Yahweh dice un año entero. Después de ese año la mujer va a estar pidiéndole al padre que se lo lleve un ratico a la semana. ¿Sí me explico? Como con un poco chiste la explicación, pero es la realidad. Aquí dice, esta norma no es aplicable en el caso de quien vuelve a casarse con la esposa de la cual se divorció. ¿Verdad? Obviamente. Se divorcia y se vuelve a casar solo para no ir a la guerra. Sí, es como ya el otro año puede ir a pelear, puesto que si se muere le queda un hijo, que va a alegrar su vida. Hay algo que es muy... No, pero es cierto. Digamos, el hecho de que una mujer tenga el niño 9 meses en su vientre es sorprendente por muchas razones y por otro lado, para el hombre es difícil de entender. Es la mujer la que lo tiene adentro, entonces el hombre está como, ok, sí, es mío, pero... Entonces le cuesta un poco entender al hombre toda la situación del embarazo y a la mujer a veces le molesta eso, pero es que la mujer no entiende que es que uno no lo tiene ahí adentro, uno no lo siente, uno no tiene esa conexión que tiene la mujer con. Entonces sí es un buen punto. En un año sería suficiente para que ese matrimonio traiga al mundo una nueva vida. Y esa nueva vida vendría a través de esa mujer y alegraría la vida de esa mujer, porque esa es una de las cosas que más alegra la vida de una mujer, si no... O sea, yo podría decir, lo que más alegra la vida de una mujer es un hijo. Sin embargo, hoy en día se les ha enseñado que eso es lo que más va a traer responsabilidad y cosas feas a la vida de la mujer. Entonces la mujer le huye y por eso gritan aborto y todo lo demás. Pero en realidad es un hijo la razón por la que esa persona vino como mujer. Porque los hombres no pueden tener hijos. Entonces, si vino como mujer es para tener hijos y ese hijo va a ser parte de la razón completa de por qué vino al mundo. Entonces, cuando una mujer tiene un hijo, está cumpliendo su misión. Por eso es que está escrito que la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Sí me explico? Entonces, muy interesante porque en ese año tendrían el primer hijo. Ya sería un regalo que viene del hombre y que sale por la mujer. Y por ende la mujer va a tener una conexión directa con ese hijo, pero ese hijo siempre le va a recordar al marido. Entonces, una forma del marido alegrar a la mujer, la principal sería dándole un hijo. También, vean qué curioso, aquí en hebreo aparece el verso 5. Vesimach et ishto, y alegrará a su esposa. Vesimach, que viene del verbo simja, o bueno, en realidad sería un sustantivo. Simja, alegría. Que si lo reacomodamos queda la palabra Hamashiach. Entonces ahí está mostrando que es el Mesías quien va a alegrar a los 144,000, su mujer, durante el milenio, como un año. Dice, no se debe tomar como prenda la piedra superior o inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma. Esto es interesante, por varias razones. Es como cuando uno, digamos, le va a prestar algo a alguien, digamos, se le presta un dinero, entonces la otra persona da una prenda, como diciendo,
esto tiene un valor X similar al que usted me está prestando, entonces con esto yo le voy a responder. O sea, si no le respondo se deja esto. Pero sepa que usted tenga esto es porque yo tengo que responderle. Usted sabe lo que es una prenda, ¿verdad? Colateral y cosas así, un préstamo. ¿Verdad? Alguien va a pedir un préstamo de muchos millones, tiene que poner alguna propiedad a responder, por ejemplo. Entonces, de eso es lo que está hablando. Me parece interesante también y triste ver cómo lo explican los judíos, porque todo es plata, plata, plata. Pero bueno, vean cómo aparece en hebreo. No se debe tomar como prenda. Aquí ponen entre paréntesis algo esencial para la vida del deudor. Entonces, si uno le está, digamos, por ejemplo, prestándole a alguien y por alguna razón va a tomar algo de ese alguien para que responda por ese préstamo, uno, como prestamista, no debería nunca tomar algo de la otra persona por lo cual esa persona pueda perder la vida, si no lo tiene. Digamos, si es una persona que el único abrigo que tiene es una suéter, uno no le va a decir, deme esa suéter. ¿Sí me explico? Aquí menciona dos piedras de molino, la superior y la inferior. Bendito Yahweh, representan Rishon Beajarón, al primero y al último, el del cielo y la tierra. Y con piedras de molino se refiere al instrumento o la herramienta que se utilizaba para preparar la comida. Entonces está diciendo, no tomes la vida de otra persona como prenda, como tomando la comida o lo que utiliza para comer. ¿Estamos? De hecho, ayer estaba viendo que en Costa Rica está en un nivel como nunca se ha visto las deudas por préstamos de bancos y cosas así. Entonces, ¿cómo es que se llama eso? El cobro judicial. Hay más cobros judiciales que nunca en la historia de este país. Y pusieron la historia de una señora, que sé que es la historia de muchas personas, y la señora dice, es que mi esposo pidió un préstamo y le embargaron el sueldo por años, por un préstamo de 400,000 colones. Como consejo siempre se los he dicho, no pidan préstamos. Y si le van a pedir, pídanle a algún... Bueno, es que también qué peligro con eso. Les digo a ustedes porque yo considero que ustedes sí tratarían de pagar de vuelta. Entonces, mejor que pedirle un banco, pedirle un familiar. Aunque yo sé que pueden haber problemas con familiares por dinero, pero eso es cuando gente no paga. Cuando dice ser préstamo. Si no quieren un préstamo, pues diga regáleme. Pues si van a decir préstamo, por algo, ¿verdad? Entonces, lo estoy diciendo como ejemplo, como consejo. Nunca le pidan nada al banco. Es como pedírselo a Satanás mismo. O sea, y lo digo, yo sé que tal vez algunos aquí tienen préstamos, mi familia, mi hermanilla tiene unos préstamos. Pero ya hay. O sea, ¿qué prefieren? ¿Pagar 5 veces lo que están pidiendo? Yo creo que no es, o sea, no es inteligente de ninguna manera. Mejor esperarse, ahorrar el dinero y gastarlo cuando ya lo tenga. Entonces usted dice, ok, en un año puedo pagarle al banco 400,000. Mejor me espero este año, los ahorro y los uso. En vez de pagarle 2 millones al banco en 7 años por 400,000, o sea, es cuestión de paciencia, es cuestión de administración. Lamentablemente a la gente no se les enseña a administrar, se les enseña a consumir, a gastar, a necesitar, a querer. Eso sí les enseña. Entonces, no se han casado cuando ya tienen un montón de deudas encima. Y digo eso de casado porque la gente piensa, oh, tengo que tener mi casa, tengo que tener mi carro, tengo que tener... Entonces, sigo. Dice, no se debe tomar como prenda la piedra superior o inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma. Aquí hay un comentario, dice, el verso se refiere a una fianza pedida por el acreedor ante un tribunal en el momento del vencimiento de la deuda, ante la falta del cumplimiento por parte del deudor. Pero el verso no pone ninguna limitación para la prenda que exija el prestamista en el momento mismo del préstamo. Entonces los judíos ahí están haciéndolo muy de dinero. Entonces está diciendo, si en el puro principio usted sí le puede quitar la piedra de molino, pero cuando no le pagó, ahí ya no se la puede quitar. Yahweh está diciendo, no le quite la vida a alguien por hacerle un préstamo. Ahora, vuelvo y repito por si algo, ellos están interpretando este verso como diciendo, usted no le puede quitar la forma en la que hace la vida una vez que la persona no pagó. Ellos están interpretando, pero sí lo puede hacer apenas se hace el préstamo. Yo diría, no se puede hacer en ningún momento, pida otra cosa como colateral. Entonces, dice después, si un hombre, un segundo, con el 6 era lo de la piedra de molino, no tomarás por seguridad o prenda Rahaim Berakeb, Rahaim Berakeb, la piedra superior o la piedra inferior.
Rakeb, curiosamente, es como Rekab, que es carro, carro de fuego, se escribe idéntico. De hecho, Rashi tuvo que hacer una explicación y dijo, no, no se refiere a un carro, porque el carro no se necesita para vivir, se refiere a la piedra de molino inferior que se mueve alrededor. ¿Sí me explico? Entonces, Rashi explicó que no se refiere a un carro, no está diciendo, no le puedes pedir como prenda un carro a la persona. Pero también me parece curioso porque recuerden que un recap o un carro como donde iba el faraón, por ejemplo, cuando detrás de los israelitas, o el carro de fuego en el que fue llevado Eliyahu al cielo. Recuerdan que el trono de Shlomo era como una merkabah, que es básicamente un trono con ruedas. O sea, es un carro, pero es trono para el rey. Entonces, qué curioso que diga la piedra superior y pone como, el nombre que le pone es Rey Jaim, que haría alusión a Yahushua HaMashiach que está en los cielos, como cabeza, protección, la mano Mashiach, o sea, Reish, Het, Yud, Mem, la cabeza de la congregación, quien protege como la fuerza, el brazo de Yahweh, siendo Mashiach, Rahaim. Y después viene Verakeb, de Rakab, de carro, pero se refiere a la piedra inferior, como el último, que sería la cabeza, porque los dos son el Mashiach, y en este caso, bueno, contando la Vav que está al inicio, el Hijo del Hombre como la cabeza que tiene la corona en el templo, porque es Vav, Reish, Kaf, Bet. Entonces ahí hasta vemos que el último, que es como la piedra inferior del molino que movió Shimshon, ¿verdad? Sansón, representación del último, hace alusión al reinado, el rey sobre la tierra, al Malhut. Entonces la piedra superior a Yahushua, que es la cabeza, quien protege, quien nos da fuerza, siendo el brazo, el Mashiach, el brazo de Yahweh, Mashiach. Y el otro es el Hijo del Hombre, que en su cabeza tiene la corona en el templo, en medio de los 144,000. Y después dice, porque no se debe tomar como prenda la piedra superior e inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma. Y Yahushua dijo, yo soy la vida. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron a la piedra superior del molino. Entonces ellos, en vez de tomar el perdón de pecados a través de la sangre del cordero que estaba siendo derramada, fueron ellos los que derramaron su sangre como tomando prenda de Yahweh, quien les prestó la vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dicen, no tomarás como prenda la piedra superior del molino. Y eso fue lo que hicieron los fariseos cuando mataron a Yahushua, que es la vida. Estaban tomando la vida misma. Y igual va a suceder con el último. Cuando venga el último, como la piedra inferior del molino, lo van a rechazar y van a tomar su vida. Dice, si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, aquí dice, si un hombre se roba a uno de sus hermanos, Ki imatzei ish gonev. Ganav es él se robó. Ganav. Anda ganando. Él robó es Ganav, pero aquí lo dice como en presente. Entonces, si se encuentra un hombre robándose el alma de uno de sus hermanos, y dice alma porque dice nefesh, entonces puede tomar de dos maneras. En el sentido literal es si se roba una persona, o sea, ¿verdad? Se dice secuestrar, pero usé robar porque es en los 10 mandamientos que aparece no robarás, pero eso se interpreta como no te robarás personas. O sea, en realidad los 10 mandamientos no robarás hace alusión a no secuestrarás. Hay otra ley donde habla de no robar objetos. ¿Estamos? Pero el no robar de los 10 mandamientos se refiere a robar vidas. Y en el sentido espiritual, obviamente, cuando una persona le predica falsedad a alguien, le está robando su alma. Porque lo está entregando un falso Elohim. ¿Sí me explico? Entonces vean qué curioso que dice, no tomarás por prenda, porque estarías tomando la vida del primero y el último. E inmediatamente dice, si un hombre se roba a otro, a un hermano, ¿cómo qué? Como Israel se robó a Yahushua para matarlo, y como se van a robar al último para matarlo, representando la piedra de molino superior e inferior. ¿Sí quedó claro eso?
Entonces menciona las 2 piedras de molino, después habla de personas que son tomadas, robadas. Porque esas 2 piedras de molino representan las 2 manifestaciones de Yahweh. Si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, lo esclaviza y luego lo vende, como por ejemplo Yahudá tomó a Yosef y lo vendió por esclavo. O sea, lo esclavizó y lo vendió. Yahudá. Para representar que los Yahudim tomarían a Yahushua, quien fue vendido por Yahudá Judas, y lo matarían. Y el último, que vendría como esclavo, porque Yosef fue esclavo a Egipto. Si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, lo esclaviza y luego lo vende, al ser descubierto debe ser condenado a muerte. Entonces todos los que hayan tenido algo que ver en la muerte de Yahushua y que vayan a tener algo que ver en la muerte del último, van a tener que pasar muerte, no solo la primera, sino también la segunda, claramente, en el juicio final. Lo esclaviza y luego lo vende, al ser descubierto debe ser condenado a muerte. Dice aquí, debe tener por lo menos 2 testigos de que hayan advertido la gravedad de su acción, como los 2 testigos del fin de los tiempos. De ese modo eliminarás de ti el mal. Cortante. Alguien anda haciendo cosas malas, elimínelo. Así de simple. Nosotros ahora ya no nos manda a eliminar a nadie en el sentido de matar a alguien, no, nunca. Pero al menos sí podemos mantener en la congregación a aquellos que verdaderamente siguen a Yahweh de corazón, no los que inventan. Dice el verso 8. Ah, no, aquí hay un comentario del 7. Al ser descubierto, esta expresión en hebreo es ki y matzeh. Ki y matzeh. Cuando se ha encontrado. O si es encontrado. Ki y matzeh. Siempre que la Torah emplea esta fórmula, se refiere a la presencia de testigos que le han advertido previamente al acusado acerca de la gravedad de su delito. Entonces, cuando se usa ki y matzeh, que quiere decir cuando se encuentre, se refiere a que hubo 2 testigos al menos que ya le habían dicho a la persona, no haga eso. Si se encuentra que lo hizo, hace alusión a que se encontró que lo hizo después de habérsele advertido. Entonces, Yahushua vino y advirtió hace 2000 años. Ahora viene el último y los encuentra haciendo lo malo. Por eso tiene que castigarlos. ¿Sí me explico? Ya se les advirtió con Juan el Bautista y con Yahushua. Ahora viene y cuando los encuentre, va a haber castigo. Ahora sí, el 8 dice, ten cuidado en cuanto a la afección de la lepra. En hebreo, en hebreo se llama tzarat. Tzarat. Cuando lo ponen aquí no lo traducen, porque lepra ya le pone una idea a uno de una enfermedad específica. Pero la lepra bíblica se refiere como a 40 diferentes problemas de la piel. ¿Estamos? Eran problemas de la piel, manchas blancas en la piel, no solo lo que uno se imagina de que se le cae la piel. ¿Estamos? Hay diferentes tipos de lepra en la escritura, son varias decenas, por eso solo se mencionan como tzarat. Y para que se sepa, tzarat, y no solo la lepra normal, que según escuché otra vez hay casos de lepra en el mundo hoy en día, de esa lepra que hablamos, pero en sí, por ejemplo, han visto vertiligio, ¿es que se llama? Vertiligio, la enfermedad que se le metió a Michael Jackson, que le metieron a Michael, vertiligio, de que se le empieza a perder el color de la piel y se le hacen manchas blancas. Eso es un tipo de lepra bíblica, por ejemplo. Y hay otros tipos de lepra que a la que se refiere la escritura cuando dice tzarat. Son básicamente manchas en la piel, problemas en la piel. Y los problemas en la piel están directamente relacionados con problemas en la boca. Con eso me refiero a palabras malas, a andar hablando chisme, a andar hablando calumnia, a andar hablando mentiras. Trae problemas en la piel, como la lepra. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado. Una manchita y... tener mucho cuidado. Dice, y es que verás qué curioso, yo tengo una... Bueno, no, en realidad no sé ni cómo llamarla, pero una persona que conocí en la vida que le llegó a dar esa enfermedad en particular. ¿Ah? Aflicciones, dice ahí, sí, como, sí, aflicción de la piel, llamándola tzarat. Pero sí, la de esa de vertiligio, le dio a una muchacha que yo había conocido hace unos años y fue sorprendente después darme cuenta de eso porque, curiosamente, una de las características de ella era que era mal hablada y hablaba mal de todo el mundo
y cuando la ve uno, se le empezó a perder el color de la piel. Entonces me pareció muy sorprendente darme cuenta de eso. Ten cuidado en cuanto a la afección de Tzarat. Ten sumo cuidado en proceder tal cual te indiquen los Kohanim, descendientes de Leví. Sean cuidadosos en cumplir tal cual lo que les ordene. Perdón, lo que les ordené. Lo que Yahweh les ordenó a los sacerdotes que debían decirle al pueblo. Porque cuando a una persona le salió una mancha, no debía arrancarse la mancha y hacerse el que estaba todo bien. Ese es el punto. Debía ir a donde el Cohen y decirle, vea, me salió esto. Entonces el Cohen lo veía y decía, ok, vaya 7 días, vuelva dentro de 7 días. Si volvía dentro de 7 días y seguía igual o peor, era lepra, había que guardarlo. Eso ya está escrito, explicado en Levítico, por si lo quieren ir a ver, en Levítico 13. Pero si después de 7 días se le bajaba la mancha, no era lepra, podía purificarse, ya estaba bien. Entonces habían 3 cosas que el sacerdote les decía, dependiendo de dónde estaba la mancha, qué tan acelerada. Entonces Yahweh dice, haga lo que el sacerdote les dice, cuidado, se tratan de hacerlos que nada está pasando, ¿verdad? Como la persona que tiene una lepra espiritual y no la quiere tratar, ¿verdad? La persona que anda hablando, como por ejemplo acabo de decir la conexión entre la lepra y hablar mal, ya vamos a ver más conexión de eso, pero en el sentido de la palabra de vida, Yahushua. Hay gente que solo anda invocando palabra de muerte, honrando a otro que no es. Entonces tienen una lepra espiritual, porque por fuera tal vez estén los más bonitos, pero el alma está toda leprosa, por estar invocando al que no es. ¿Sí me explico? Es una advertencia específica contra la remoción de los signos de Zarat que pudiera haber en el cuerpo. Entonces esta advertencia, este mandamiento es, cuidado, ustedes se trata de quitar el tiro. Dice aquí un comentario, ten cuidado en cuanto a la aflicción de Zarat, ten cuidado de no eliminar los eventuales signos de esta aflicción que se manifiestan en tu cuerpo. En caso que se presenten estos signos, uno debe recurrir inmediatamente a los Kohanim para que los observe y declare la persona pura o impura según correspondiese. Después dice, con respecto al Zarat, procede tal cual indican los Kohanim. Una persona que tenía en su piel los signos de esta dolencia debía recurrir al sacerdote para que evaluara si correspondía declararla impura o no, y necesariamente el Cohen debía recurrir a un tercero, porque uno carece de autoridad para autoevaluarse por la incapacidad de ver los propios defectos. Vean qué curioso eso. Entonces, la persona que tenía lepra tenía que ir a donde el sacerdote a que le dijera, ¿qué tal? Porque no podía evaluarse él mismo. Porque podía decir, no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Exacto. Entonces, esto es muy interesante, porque es parte de lo que Yahweh manda de congregarse. Vaya a los sacerdotes, porque tal vez usted mismo no sepa cómo interpretar la Torah y por ende juzgue algo impuro como puro, por ejemplo. Entonces por eso hay que recurrir a un tercero. Recuerdan, acabamos de leer hace un rato lo del mes, que este mes es un mes de estudiarse uno mismo, de hacer cuentas. Y vean qué curioso como está diciendo aquí, repito, un tercero, porque uno carece de autoridad para autoevaluarse. Entonces uno debe autoevaluarse, si lo va a hacer como en este mes, a través de lo que Yahushua hizo, a través de los ojos de Yahushua y por supuesto también de la Torah. Dice, por la incapacidad de ver los propios defectos, como uno que necesita verse en un espejo para poder verse la cara, ¿verdad? Por ejemplo, mira, tengo esto. Uno no puede solo, sin el espejo no puede. Recuerdan, el marido, o más bien la mujer, es el espejo del marido. Por eso que el hombre cuando se casa empieza a encontrar un montón de cosas que estaban mal con él, porque se lo hacen saber. Entonces, como el espejo se lo hace saber cuando uno se pone frente al espejo. Solo no podría, necesita un tercero para que le diga, hey, eso tiene que cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí también está el sentido de que hablaba de congregarse como pastor, la cabeza. Dice, y justamente, también por si algo, ahora dije que una de dos, en lo que respecta a matrimonio, el marido tiene como espejo a la mujer para ver qué es lo que tiene malo, él. Nosotros, en lo que respecta al camino hacia Yahweh, tenemos como espejo la escritura. La escritura es un espejo, recuerdan, a cada rato les digo, vea, como un espejo, todo sería al revés. Como el agua de vida que refleja cuando uno se pone en un lago, por ejemplo. Entonces, nosotros como individuos debemos autoestudiarnos a través de la escritura como el espejo que nos muestra nuestros defectos. Por eso es dulce a la boca y amarga el vientre.
En lo que respecta al matrimonio, como también apareció aquí, el hombre se ve en su esposa y la esposa se ve en sus hijos. Estamos, no crea la esposa que no tiene espejo, son sus hijos. Muchas veces ver el comportamiento de los hijos, de verdad, porque eso muestra la crianza que le dan, muestra cómo viven en casa y todo lo demás. Aquí hay una parejilla que hace ratillo no viene, pero que al inicio, cuando venían, la chiquita era un terremotico. Y bendito Yahweh, me parece a mí un gran ejemplo. Las últimas veces que han venido, la chiquita calmadita, lo cual me da mucho, o sea, me parece muy positivo para la pareja. O sea, los deja muy bien. Y justamente a un sacerdote se debía recurrir y no a otra persona, porque el afectado de Tzarat debía permanecer aislado fuera del campamento hasta su restablecimiento, y los sacerdotes, por ser que son ellos quienes bendicen al pueblo de Israel, procurarían hallar todo tipo de atenuantes para declarar puro al afectado y así evitarle el aislamiento. Entonces el sacerdote trata de defender, trata de que salga puro, porque no busca que lo aísle, ¿verdad? Entonces el punto es, el sacerdote lo que busca es purificar a la persona, sanarlo, como Yahushua el Cohen Gadol perdonó nuestros pecados, nos quitó la lepra. Dice, y también por la elevada condición de los sacerdotes, merced a la cual son capaces de percibir las raíces espirituales de las manifestaciones físicas. Entonces, si llegaba una persona con un problema físico, le podía decir, es que estás pecando en tal cosa. Deje esto para que vea el cambio. ¿Estamos? Como por ejemplo el hablar mal. Entonces, dice el verso 9. Recuerda lo que Yahweh tu Elohim le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. Yahweh, bueno, hay varias partes en la escritura donde dice recuerda, como recuerda el Shabbat para guardarlo. Eso es un mandamiento. Esto aquí no se ve como un mandamiento, se ve como, vamos a ver si lo, no lo menciona. Bueno, como, yo creo que aquí lo menciona. Si quieres evitar padecer zarat, evita hablar maledicencias. Lo que les decía ahora. Por eso es que Yahweh está diciendo, evite el zarat, la lepra, tenga cuidado con la lepra. No se la quite usted misma. Vaya al Cohen, para que el Cohen le enseñe cómo quitársela. O sea, nosotros no podemos deshacernos del pecado, sino yendo al Cohen Gadol y a Yahushua. Solo él puede quitarnos nuestro pecado, decirnos si estamos bien o no, si nos aislamos o podemos andar con todo, cosas así. Y después Yahweh dice, recuerda lo que le hizo Yahweh a Miriam. ¿Por qué? Porque a Miriam le dio lepra. ¿Por qué? Por hablar mal de Moshe. Y era su hermana. Y era una profetisa. Y era la mujer que más representaba al pueblo en ese momento y todo lo demás. Y aún así Yahweh le dio lepra. Miriam representa rebelión. Quiere decir amargura, dependiendo cómo se conecte. Marheshvan, mar como de María. Marheshvan, el mes de amargura. Meri, como de Meriam. Meri es rebelión. Entonces Miriam quiere decir rebelión y amargura. Por eso es que la iglesia durante los últimos 2000 años, como Miriam, se volvería rebelde y por ende caería en lepra. Por eso va a rechazar a Moshe, su hermano, el testigo como Moshe, y lo mata, los muchos. ¿Quedó claro eso? Los muchos que van a pasar amargura por su rebelión, al hablar mal del testigo como Moshe, que es su hermano, para matarlo, van a tener que ser destruidos en la gran tribulación por su lepra. Y recibir cuerpos nuevos, sin lepra. El mismo Moshe, representando la segunda venida, recuerda, Yahushua le dijo, Moshe le dijo a Yahweh, ¿cómo voy a hacer para que me crean? Yahweh le dijo, tire la vara, se vuelve serpiente, esa es una señal. Si no le creen con esa, meta su mano y sáquela y le va a salir leprosa. Después la vuelve a meter y le va a salir como una nalguita bebé. Y ahí le van a creer. Entonces, la primera venida como Mashiach, Nahash. La segunda venida como la mano, hijo pródigo, leproso. ¿Estamos? Porque hablaba cosas malas, por eso era una doctrina falsa. Pero después a través de Yahushua, cuando entra a su presencia, sale con carne nueva, resucitado, etc. Como la mano de Yahweh. Miriam se conecta con las dos palabras, rebelión y amargura, por su raíz. Pero originalmente es más amargura. Como Mará. Las aguas de Mará, ¿recuerda? Dice, recuerda lo que Yahweh le hizo a Miriam. Si quieres cuidarte de no tener lepra, no hables la shonara.
maledicencia. Recuerda lo que se le hizo a Miriam, que habló mal de su hermano Moshe y fue golpeada con la aflicción de la Zarat. Aquí ponen Zaraz porque es Ashkenazi. Qué curioso que aquí sí pongan Zarat, qué bendición. Ahora, con respecto a ese comentario, con la frase, si quieres cuidarte, Rashi indica que él está en desacuerdo con la opinión del Rambam, que ve este verso como un mandamiento positivo. Bueno, es uno de los sabios del judaísmo que opina que este mandamiento, bueno, que esto es un mandamiento. Él dice que esto es uno de los mandamientos positivos. Recuerda lo que Yahweh le hizo a Miriam. Como que es un mandamiento tener que acordarse, y ya lo cumplí. Rashi no está de acuerdo con esa interpretación. Dice que ese recuerda no se refiere a un mandamiento como recuerda el Shabbat para guardarlo. Se refiere, como dice aquí, como cuando dice, acuérdate lo que Amalek te hizo en Éxodo 28. Perdón. Ok. Recuerda el Shabbat Day y recuerda lo que Amalek te hizo. Ambos son mandamientos. Porque tenemos que destruir a Amalek en el fin de los tiempos y porque debemos guardar el Shabbat, que se da al final de los tiempos. Pero Rashi, según Rashi, este verso lo que está haciendo es dando un consejo a un individuo en particular que está en una situación similar y no dando un mandamiento. Entonces Rashi dice, esto no es un mandamiento, esto es un consejo. Acuérdese, para que no le pase lo mismo que a Miriam, que por más que era hermana de Moshe, por más que era la representación del pueblo, más bien por eso fue que le pasó, lo mínimo que habló en contra de Moshe, le salió lepra. Entonces es un consejo. Para el Rambam, no es un consejo, es un mandamiento. En todo caso, ya lo cumplimos. Ya. Recuerda lo que Yahweh tu Elohim le hizo a Miriam en el camino. En el camino. ¿Por qué dice en el camino? ¿Por qué nada más no dijo a Miriam? Y es suficiente. Si dice a Miriam, lepra. Claro. Pero al decir en el camino, está haciendo alusión a este tiempo. Cuando ya Yahushua vino como el camino. Ya está el camino. Entonces recuerda lo que le ha pasado a la iglesia en la apostasía, que está leprosa espiritualmente. Por haber rechazado a Yahushua y aceptado a otro, por ejemplo. Por eso en el camino, cuando salieron de Egipto. Dice 10. Si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya. Similar a lo anterior de las prendas y colateral, ¿verdad? Si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya. Entonces, si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya. Deberás quedarte afuera y el deudor te entregará la prenda. ¿Verdad? Entonces es cuestión de respeto. Usted se espera afuera, necesita una prenda, se la van a traer. Y prenda no solo se refiere a algo como una ropa, sino lo que decía, colateral, la seguridad, que le llaman también aquí. Entonces, deberás quedarte afuera y el deudor te entregará la prenda. Es curioso, Satanás le debe a Yahweh y Yahushua se mantiene en los cielos hasta que se le entrega su seguridad, su prenda, los 144,000. Yahushua no va a volver a entrar al mundo hasta que reciba. O sea, no entra a la casa, está en los cielos. Similar a lo que vimos en Génesis cuando Abraham le dijo a Eliezer, vaya tráigame mujer para Yitzhak. Cuidado, se lleva a Yitzhak allá. Él no puede ir. Como si Rivka fuera una prenda que debía Betuel. Es curioso, bueno, como dije ahora, Yahushua se mantiene en los cielos, no vuelve a entrar hasta que se le entregue lo que le pertenece. El que entra es el último. Toma lo que le pertenece a Mashiach y se lo lleva. Los dos testigos, como Eliezer y el ángel de Yahweh, que se llevaron a Rivka. El que le debe es Satanás. El último viene y toma lo de Satanás. Como vemos que el último toma lugar de, como poderoso de este mundo. Y también por otro lado, el hecho de que el último es el tizón sacado del fuego. El hecho de que el último vendría como esclavo, como Yosef. El hecho de que vendría como hijo pródigo. Él mismo debe algo. Entonces, como Yahweh diciendo, usted me paga con su muerte. Yo no puedo entrar a tomar lo que me debe. Usted muriendo, me está pagando. Entonces, igual que los muchos. Y si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Menesteroso se refiere a
más que pobre. Super, está la palabra pobre y la palabra que aparece aquí como menesteroso, que en hebreo es avión. Avión. Es una persona que es tan pobre que necesita todo en la vida. Cualquier cosa la necesita. Lo que sea que usted crea que necesita, lo necesita. La forma que lo explica en hebreo es una persona que lo desea todo, porque no tiene nada. ¿Estamos? Entonces, si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Si la persona que le debe a uno, y uno resulta que uno tiene, digamos, la cobija del hombre, porque eso es lo único que él tenía para entregar, uno no puede dormirse con esa cobija en el closet, porque usted tiene otra. No, usted va y lo busca y le dice, tome la cobija, tome la prenda, antes del anochecer, para que pueda dormir bien. Porque si ese hombre se muere por frío, es culpa del prestamista. ¿Estamos? Entonces, si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Bien agarrado el prestamista, dormido con la prenda del otro. Al ponerse el sol, deberás reintegrarle su prenda, para que pueda taparse con su manto y te bendiga. Entonces el hombre diría, uy, qué prestamista más misericordioso, me devolvió la prenda, bendito Yahweh, bendícelo por favor. Yahweh lo va a bendecir. Ahora, no quiere decir que si la persona no es agradecida, y, o sea, digamos, si el menesteroso se le devuelve y él se queda callado, no ora al Padre, no quiere decir eso que uno no vaya a recibir la bendición del Padre. Yahweh sí manda la bendición, aquí está escrito. Simplemente no llega tan rápido como si el hombre dice, Padre, bendícelo. Entonces, al ponerse el sol deberás reintegrarle su prenda para que pueda taparse con su manto. Eso es interesante. Al ponerse el sol, en el fin de los tiempos, todos los que le deben a Yahweh por sus pecados, porque trabajaron para otro, todos los que le deben a Yahweh por sus pecados, van a tener que morir al ponerse el sol, al finalizar el mundo. Y ahí mismo Yahweh les da una prenda nueva para que se cubran durante el milenio, básicamente. Entonces como que a pesar de que deben, Yahweh les va a dar cuerpo al final del día, al final de la historia, que sería la resurrección de los muertos. Y por supuesto va a haber bendición. Al ponerse el sol deberás reintegrarle su prenda para que pueda taparse con su manto y te bendiga. Por eso los muchos van a bendecir a Yahweh eternamente. Eso te acreditará como un acto de rectitud ante Yahweh tu Elohim. Eso se te acreditará como un acto de rectitud ante Yahweh tu Elohim. Entonces Yahweh va a bendecir, aunque uno haya devuelto la prenda. Cualquier persona que es del mundo y de que busca dinero y dinero y dinero, va a decir, pero es que si le devuelvo la prenda, el hombre después no me paga, porque ya tiene aquello que me había dado. ¿Verdad? Pero la persona que devuelve la prenda lo está haciendo por voluntad de Yahweh y sabe que Yahweh lo va a bendecir. Aún si esa persona no le paga, Yahweh le paga y con extras. Dice, esto es, si tomó como fianza una prenda de uso nocturno, pero si tomó una prenda de uso diurno, deberá reintegrársela por la mañana. De hecho, es curioso, aquí la palabra que aparece para cuando el sol caiga, en realidad es cuando el sol venga. Pero cuando el sol venga se puede ver al oeste para ponerse o al este para empezar. O sea, cuando venga en la mañana, normalmente lo traducen, por si algo, normalmente lo traducen como al ponerse el sol. O sea, cuando el sol llegue al final. Pero también se podría traducir como cuando venga el sol en la mañana. Por eso lo ponen así, las dos interpretaciones. Y aquí en el comentario dice, se te acreditará como un acto de rectitud. En hebreo la frase es Leja Tiheye Sedaká. Leja Tiheye Sedaká. Para ti será por justicia. Que en sentido figurado bien podría leerse, mientras lo tuyo aún es tuyo. Es decir, mientras aún estás en vida y eres tú quien tiene el dominio de tus bienes, entrega caridad. Entonces, donde dice para ti será justicia, recuerden que justicia en hebreo acá también se toma como caridad, porque cuando una persona le da a un pobre, recibe justicia del Padre. El Padre lo justifica por ayudar al pobre. Entonces, leja tiheye sedaká se puede tomar, será para ti un acto de justicia, Yahweh te justificará. También se puede tomar como mientras seas capaz de hacer bien,
debes hacerlo. Caridad. Entonces por eso lo ponen aquí. Mientras lo tuyo aún es tuyo, es decir, mientras aún estés en vida y eres tú quien tiene el dominio de tus bienes, entrega caridad. Reparte tú mismo la caridad en vida y no como hacen algunos de repartirla a través de un testamento. Ven qué importante. Entonces hay que repartir mientras está vivo. ¿De qué le sirve cuando está muerto? Ya no va a tener recompensa por eso que dio. ¿Por qué lo dio? Porque usted ya no lo puede usar. La única razón por la que lo dio. Entonces, qué importante, por ejemplo, hablando de otras cosas, que un papá le diga a sus hijos, los amo. Mucha gente que se espera hasta el día de la muerte para decir, te amo. O que nunca lo dicen. Entonces, con lo importante que es un te amo para una persona y más para un niño. Considero mayor que esto que dice aquí, ¿verdad? Como para qué dejar hasta que se muere. El, uy, te extraño, el te amo, uy, me gustaría que estuviera aquí. No. Hay que aprovechar mientras la persona está viva para decirle todo lo que uno siente, todo lo que uno quiere y ayudarlo en todo lo que uno pueda. Dice el 14, no retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente, ya sea hermano tuyo o converso que habita en tu tierra. También eso converso se podría decir, o extranjero que habita en tu tierra. Yahweh está diciendo, también una forma que lo traducen es como, no engañes al asalariado. También otra forma lo ponen, no explotes. Viéndose, ¿verdad? Como a persona que le pagan por algo y lo ponen a hacer de todo. No le pagan extras y lo ponen a trabajar siempre 2 horas más. Eso es explotar a alguien. Yahweh dice, no explot. Bueno, es que esa palabra ya con el musulmán quedó buena. No vas a engañar o aprovecharte de el asalariado. Eso aparece en otro verso en general. Pero aquí aparece directamente con pobre e indigente. Porque esos son los que más necesitan. Entonces Yahweh manda 2 mandamientos con respecto a ellos. Si una persona trata de engañar a un asalariado y tras de eso el asalariado es pobre, está rompiendo 2 mandamientos. El de engañar y el de engañar a un pobre. Entonces, no retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente, ya sea hermano tuyo o prosélito que habita en tu tierra, dentro de tus ciudades. Deberás pagarle su salario en su día, antes incluso de que se ponga el sol, pues él es pobre y pone en riesgo su vida por ello. Refiriéndose a que el asalariado va a hacer cosas como subirse en un árbol del cual se puede caer y matarse por ese pago. Si no se lo dan, es una falta de respeto inmensa ante la persona y el padre. Entonces Yahweh está diciendo, esa persona que usted está poniendo a trabajar en circunstancias también peligrosas, está incluso con el peligro de perder su vida, por ende, páguele en su día, en el momento que es. 15. Deberás pagarle su salario en su día, antes incluso de que se ponga el sol, pues él es pobre y pone en riesgo su vida por eso. Aquí ponen en paréntesis, o sea, hace incluso trabajos riesgosos por el dinero que ha de recibir. Evita que reclame contra ti ante Yahweh y que te sea imputado como pecado. Lo mismo que decía ahora de la bendición. Si le da al pobre, va a recibir bendición. Si no le paga al asalariado pobre, va a recibir maldición, como lo que mencionamos ahora. Y más si el hombre dice, padre, vea lo que me hicieron, no me pagan, por favor haga algo. Entonces ese juicio se acelera. Evita que reclame contra ti ante Yahweh y que te sea imputado como pecado. Los 2 testigos vienen al mundo, los van a matar, se van a presentar ante Yahweh y le van a decir acerca de Satanás lo que les hizo, se les va a imputar el pecado al enemigo. Los padres no deben ser sentenciados a muerte por sus hijos. Bueno, sí, hay varias formas de interpretar esto. Una es como aparece en Ezequiel, Ezequiel, lo que Yahweh prometió. Que nunca más se diría en Israel que los papás comieron uvas agrias y a los niños les dio de entera. Que quiere decir que los niños ya no iban a pagar por los pecados de sus padres, como con maldiciones generacionales, por ejemplo. Yahweh con Yahushua iba a romper eso y así lo hizo. ¿Verdad? Eso aparece en Ezequiel 18 por si algo. Y Yahweh entonces lo estaba profetizando desde aquí. Sin embargo, los judíos en la letra lo interpretan diferente. Ambas son correctas. La forma que los judíos lo interpretan es: un papá no puede morir por el testimonio de hijos suyos.
¿verdad? Porque los hijos, siendo muy impíos, podrían ponerse de acuerdo y decir, matemos al papá, nada más diciéndole a los Kohanim algún testimonio falso. Entonces está diciendo, por el testimonio de los hijos, los papás no pueden morir. Otra forma de entenderlo es que los hijos no morirían por los pecados de sus padres, una vez que Yahushua pagase por todos nuestros pecados. Entonces, los padres no deben morir por sus hijos, ni los hijos deben ser sentenciados a muerte por sus padres. En sí, repito, lo de Ezequiel, un papá no va a morir por el pecado de su hijo, un hijo no va a morir por el pecado de su papá, cada persona va a morir por su propio pecado, es lo que dice la escritura. Punto. Aquí lo interpretan como en una corte, hijos no pueden testificar para muerte en contra de sus padres y padres no pueden testificar para muerte en contra de sus hijos. Aunque sabemos que en cierta forma los papás podían traer a un hijo comelón y bebedor, ¿recuerdan? Entonces la interpretación judía no está tan así. Los padres, lo vamos a ver, leer del hebreo. No morirán los padres por los hijos, y los hijos no morirán por los padres. El hombre en su pecado morirá, o será muerto. En su pecado, el hombre morirá por su pecado. Aquí hay algo muy interesante que interpretan del hebreo, y eso sí me parece curioso. Ahí, después de haber dicho, los hijos no morirán por sus padres no morirán por sus hijos, hubiera sido suficiente si fuera solo lo que ya expliqué. Pero después agrega algo, y dice, el hombre en su pecado morirá. Entonces, quiere decir que si un niño muere, que no ha llegado a ser hombre, ese niño, bueno, lo voy a leer de aquí para que lo vean más claro todavía, porque va a aparecer contradicción con otro que dije de Ezequiel. Como dije, en Ezequiel era profecía con respecto a Yahushua, ¿verdad? Al decir aquí, el hombre morirá por su pecado, quiere decir que cuando un niño, menos de 13 años, muere, no está muriendo por su pecado, porque todavía no es hombre. ¿Sí me explico? Cuando un niño muere, está muriendo por algo que tienen que pagar los padres. Pero en el sentido es que muere porque Yahweh mandó, o sea, muere naturalmente. Un juicio celestial, no porque lo matan en una corte. ¿Sí me explico? Aquí está hablando, no morirá en una corte alguien por sus padres, ni alguien por sus hijos. El hombre morirá en su pecado, por el juicio celestial. Por ende, cuando un niño muere, no es por un pecado propio, es por pecado de sus padres. Exacto, como el pecado de David, por el cual murió su hijo con Betsabá. Exactamente. Un hombre será muerto por su propio pecado. Pero aquel que no es todavía un hombre, puede morir por el pecado de su padre. Los menores pueden morir por el pecado de sus padres a través de la mano del cielo, pero no por una corte terrenal. Por eso es que al final de todo eso dice, el hombre morirá por su pecado, no el niño. Entonces, híjole, con hijos con más razón portarse bien, porque no me puedo imaginar ese castigo. Es peor perder un hijo que perder su propia vida. Claro, principalmente una persona que ame a su hijo. Porque hay gente que... El verso pudo haber dicho, él será puesto a muerte, o será muerto, o ellos serán puestos para muerte. Lo que es aparentemente redundante al decir el hombre indica que un adulto solo puede morir por sus propios pecados, pero un menor puede morir por los pecados de su padre. Entonces ahí pudo haber dicho, no morirá el hijo por su padre, ni el padre por su hijo. Después pudo haber dicho, ellos o él morirán por su propio pecado, pero no lo dijo así. Dice, el hombre morirá por su propio pecado, porque en hebreo sí lo dice. Ish vegetó yumatú. El hombre muere por su propia falta. Aquí pone un paréntesis, ya sea sentenciado a muerte por un tribunal terrenal o bien a manos del cielo. Dice, no cometas injusticia contra el prosélito o el huérfano. Prosélito es un converso, alguien que decide cumplir la Torá. Sin embargo, recuerden que ya les he dicho, muchas veces aquí traducen prosélito, la palabra que más comúnmente se traduce como extranjero. Está hablando del extranjero, pero normalmente en el judaísmo el extranjero se ve como un animal. Entonces ellos dicen, no, un extranjero solo que cumpla las leyes de Noah, como dicen ellos. Solo él. Entonces por eso traducen como converso.
nosotros debemos respetar y amar aún al enemigo. Entonces, no cometerás injusticia contra el prosélito o el huérfano, contra el extranjero o el huérfano, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. Recuerden Santiago 1:27 que la religión verdadera es guardarse sin mancha del mundo y cuidar a los huérfanos y a las viudas. Entonces aquí, haciendo alusión a la verdadera congregación, cuida a la viuda. Si alguien le presta a la viuda, no debe tomar ninguna prenda de la viuda por el hecho de que la viuda, al no tener a su esposo que le provea todo, va a tener necesidad, como el huérfano. Y recuerden, la escritura habla de cuál es la viuda, a qué edad y qué características tiene una verdadera viuda. No solo que se le murió el esposo. Entonces, no cometas injusticia contra el extranjero o el huérfano, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. La iglesia, entre comillas, quedó viuda cuando mataron a Mashiach. Por eso Yahweh permite que entren vivos al reino, sin que se les quite la ropa, sin que se les quite el cuerpo. ¿Estamos? Los 144,000 que sí aceptaron a Yahushua como soberano, entran sin entregar la prenda. Dice aquí en 16:19 el verso advierte en general contra las injusticias. Ahora recalca la prohibición de cometer injusticias contra la gente más débil. En tal caso la falta es doblemente grave. ¿Verdad? Obviamente uno no debe aprovecharse de nadie. Si tras de eso se aprovecha de alguien que necesita, falta doblemente grave. Entonces dice el 17, no cometas injusticia contra el extranjero o el huérfano, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Yahweh tu Elohim te liberó de allí. Por eso te ordeno que hagas esto. Así de simple. Yahweh nos ordena a tratar bien a la persona que está en mal, porque nosotros mismos estuvimos mal en algún momento y deseamos que nos ayudaran, y Yahweh nos ayudó. Entonces nosotros, como extensiones de Yahweh en la tierra, debemos ayudar a los que están en esclavitud, en necesidad, viudas y huérfanos. ¿Está claro? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Yahweh tu Elohim te liberó de allí, por eso te ordeno que hagas esto. O sea, te liberé de Egipto con la condición de que cumplas mis mandamientos. Muy importante. Yahweh está diciendo, por eso te ordeno que hagas esto, porque te saqué de Egipto para cumplir mis mandamientos. Recuerdan que esa era la condición. También para dar la Torah, les doy la Torah si la cumplen, si no, no. Ellos dijeron, la cumpliremos. Dijimos, la cumpliremos y la oiremos. Dijimos que la cumpliríamos aún antes de oírla. Entonces, como Yahweh nos sacó de la esclavitud para cumplir sus mandamientos, es por eso que no podemos poner excusa con ningún mandamiento. Para eso nos liberó, para hacer su voluntad. Dice aquí un comentario, no cometas injusticia recuerda que fuiste esclavo en Egipto. La Torah exige normas éticas y sociales, prestar atención a viudas, huérfanos e indigentes, repartir caridad a tales y cuales personas, etc. Uno podría sentirse presionado por los deberes sociales que la Torah impone, y por eso el verso declara, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, recuerda que también tú alguna vez fuiste el beneficiado de tales atenciones, y que eventualmente puedes llegar a ser el destinatario de las mismas en el futuro. Dice el 19, cuando recojas, vean esto, entonces, hasta el momento, bueno, ya todo lo he explicado, no me voy a volver hasta el principio porque ya llevo mucho tiempo, pero he hablado de cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, ¿verdad? Hemos visto ya varias cosas, bueno, también desde que Yahushua vino, los últimos 2000 años, el divorcio, la apostasía, la piedra del molino alta y la baja, etc. Ahora empieza a hablar de la cosecha. La cosecha, sabemos, es en Apocalipsis 14, al puro final de la historia. Recuerdan lo que veníamos hablando de que la escritura es como un espejo, y en un espejo todo se ve al revés. Entonces qué curioso que empieza aquí, de estas tres, empieza, bueno, ya lo voy a leer. Dice, cuando recojas la cosecha de tu campo, si olvidas alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano o para la viuda. Así Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos tus emprendimientos. En el sentido literal, está diciendo, si usted tiene un campo de trigo, cuando usted vaya a cosecharlo, si usted va caminando por una línea de cosecha, y arranca, y pasó una línea y se le olvidó arrancar algo, si se le olvidó fue porque Yahweh hizo que se le olvidara, para que le quedara al huérfano. Entonces
Cuando se acuerda, no debe volverse a arrancarlo, porque sería quitarle comida al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Estamos? Entonces está diciendo, si usted pasa por un lado y ya dejó atrás algo que no arrancó, déjelo ahí. Y así Yahweh te bendecirá en todos tus emprendimientos. Eso es poderosísimo. Y Yahweh nos bendice por aquello que olvidamos. Imagínense cuánto nos va a bendecir por aquello que hagamos al propio. O sea, si dejamos un montón de comida por error en una rama, porque incluye cosechado en el suelo, incluye en la rama todavía. Entonces, si uno pasa y, ¡ay, se le olvidó! Tenía que recoger tal cosa. Yahweh me dijo que lo deje para el huérfano. Ok, sigo. Se le olvidó, aún así Yahweh recompensa. Sorprendente. Eso quiere decir que cuando usted lo hace al propio, Yahweh lo va a recompensar mucho más. Tanto así que se entiende que si a uno se le cae una plata en la calle, es similar a olvidarlo. Si una persona lo agarra y puede comer a través de eso, Yahweh lo bendice a uno, porque esa persona comió por uno, a pesar de que a uno se le cayó. ¿Sí me explico? Entonces, eso muestra la bondad del Padre. También se podría decir, para que no se entristezcan, cuando se pierde algo, es la voluntad del Padre también. Cuando se le olvida algo, era la voluntad del Padre. Dejó una plata en algún lado y alguien la agarró, pues tal vez la necesitaba esa persona y era la única forma de que la pudiera obtener. Y Yahweh le va a recompensar por eso. ¿Estamos claros? Entonces, ahora en el sentido del fin de los tiempos, Tixor sería cuando tú, bueno no, el ki sería el cuando, pero Tixor es tú cosecharás. Y después dice tu cosecha, aparece Ketzireja. Entonces Ketzir sería cosecha. Esto es cosecha. Ketzir. Esto es Ketz, que es el fin. Por eso Yahweh dejó en el Apocalipsis, en el puro fin de la escritura, en Apocalipsis 14, la cosecha de los muchos y los pocos. Entonces la cosecha por definición se da en el fin. ¿Estamos? Entonces, en el fin, la mano de Yahweh va a empezar a recoger a los suyos. En ese sentido sería la cabeza de Yahushua. Entonces, en el fin, la mano va a recoger el cuerpo, que es la congregación de la cabeza, que es Mashiach. Ketzir, cosecha. En la cosecha se va a dar todo esto. Entonces, interesante, al final del capítulo empieza a hablar de esto como refiriéndose al fin de los tiempos. Apocalipsis 14 se va a dar la cosecha. Y esta palabra refiere a cosecha de trigo, por si algo. Cosecha de trigo. Entonces es la cosecha de los 144,000. Por eso dije el cuerpo de la cabeza. La reish es una cabeza, falta un cuerpo, que es el que es cosechado en el fin, por la mano. Entonces, en el fin, el primero y el último, como uno, van a cosechar. Ya borré. Ketz, entonces es el fin. Otra cosa, vamos a ver. Entonces dice, cuando coseches tu cosecha en el campo y te olvides, un homer es una cantidad de grano, que era la que se traía todos los días en Shavuot, ¿recuerdan? Entonces está diciendo, si se te olvida una cantidad como un homer, déjela. Entonces los judíos dicen, si se le olvida un poco más, puede volverse. Judíos son cosas serias. Y si se le olvida un poquitico más del homer, devuélvase por esa cuestión, porque ese no es el mandamiento. Sí, exacto. No, sí, es un homer, tengo que dejarlo. Ok. ¿Se volvió? Por algo se volvió, ya se le quita la recompensa. Entonces, un homer en el campo no te devolverás para tomarlo. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda serán, para que te bendigan y Yahweh tu Elohim, para que te bendiga Yahweh tu Elohim en todo lo que hagas con tus manos. Ok, aquí, como les digo, esto hace alusión a trigo. Y trigo, cuando está listo para ser cosechado, se le llama kamá, que viene del verbo kum. Kum es levantarse. Kamá es levantado, como levantado para ser cosechado. Digo todo eso porque Ketz va con el final. Cosecha, final Apocalipsis 14.
del trigo, los que están levantados en Yahushua. Y se acuerdan que Yosef dijo que el trigo de sus hermanos se inclinó ante el montón de su trigo, que estaba cum, levantado, como Camá. Entonces Yosef está directamente relacionado por demasiadas razones con la cosecha del trigo, que son los 144,000, por el verbo cum, de Camá, el trigo de pie, y por el verbo katsir, o que en ese caso sería de cosechar, que se da en el fin, ketz. Ketz y cum, ambos están con Mashiach ben Yosef, quien cosecha el trigo, ketzir, Camá. Ketz, cum. ¿Sí ven la conexión ahí? Entonces, de la cosecha del trigo, en la primera cosecha, Apocalipsis 14, se da a través del último, que es como la mano, el justo, que desciende en el fin de los tiempos, como la cabeza de los 144,000. Entonces, en el fin, desciende del cielo el justo, como la mano de Yahweh, para ser cabeza. Entonces, la primera cosecha está directamente relacionada con el último. Por eso les dije, vean qué curioso que empieza con lo último. Como un espejo. Mencionó el Ketz. Y después continúa con otras dos cosechas. Ahora, por si hay algo en Apocalipsis 14, la cosecha del trigo es la primera. Pero sí sucede en el fin de los tiempos. Ahora dice, entonces. Dice 20, ¿verdad? Cuando sacudas tus olivos en una cosecha. El olivo, en realidad dice el olivo, tu olivo. El olivo representa a Yahushua. Yahushua es quien da el aceite de unción, como el olivo se sacaba el aceite. Mashiach quiere decir ungido. ¿Estamos? Entonces, el último y Eliyahu son ungidos por el espíritu que dejó Mashiach, siendo Mashiach el olivo del cual se derrama el aceite para los dos testigos. Por eso los dos testigos son los dos olivos en el sentido de los dos ungidos que menciona Zacarías 4, porque cae aceite de Yahushua y como las barbas de Aarón, por las barbas. ¿Recuerdan? Entonces ya el último es representado por Yosef, cum, por ende Camá, trigo. Yahushua por el olivo, porque de él viene el aceite de unción, la Ruach HaKodesh. Él es el sumo sacerdote, aceite, olivo, etc. Aquí dice, en hebreo se puede traducir como cuando golpees el olivo. Cuando dice aquí sacudas. Y sabemos que Yahushua fue golpeado por nuestros pecados, como aparece en Isaías 53. Los términos que está utilizando aquí es como en Zacarías, en Isaías 53. Mashiach, el ungido, fue golpeado por nuestros pecados. Aquí dice, cuando golpees el árbol que unge, como haciendo alusión que Mashiach vino y lo golpearon para matarlo, para nosotros ser ungidos por él. ¿Estamos? Y curioso que lo deje en el centro. El último, ahora Mashiach, y después va a venir Eliyahu, ¿verdad? En orden. Yahushua en el centro, porque como acabo de decir, es de quien se derrama el aceite para Eliyahu y el testigo como Moshe. También Eliyahu vino con Yahushua y vendrá con el último. Por eso Yahweh primero pone al último, al primero, y después a Eliyahu, que vino con ambos. Si se viese al revés, adelantándome, sería uvas, olivo y trigo. O sea, Juan el Bautista, Yahushua y el profeta como Moshe. Cuando lo vemos como en espejo. El mismo orden en que Yahweh los envió, como dice Malaquías 3:1. ¿Estamos? Entonces, cuando sacudas o cuando golpees tu olivo, no recojas todo el esplendor tras de ti. Todo el esplendor. Uno diría, ¿ah? En lo que respecta a árboles, el esplendor se refiere a los frutos que están en lo más alto del árbol. En la coronilla del árbol. Es su esplendor, como la corona. Porque son los frutos que más sol reciben. Entonces son los mejores frutos del árbol. Entonces Yahweh está diciendo, cuando sacuda usted el olivo, deje un poquitico en la parte más alta. Para el huérfano, la viuda y demás. ¿Está claro? Pero ahora está como diciendo el hecho de que cuando a Yahushua lo golpearon, estaban queriendo deshacerse de su esplendor. Tanto así que no se veía como un humano, dice Isaías 52 y 53. Se sorprendieron que no parecía un humano. Dice, cuando golpees...
si cuando golpees tu olivo, no quitarás su esplendor detrás de ti. Como por ejemplo, una vez que Yahushua vino, la iglesia empezó a caminar por 2000 años. Y los que están en la apostasía dejaron todo el esplendor detrás de ellos. En el sentido de, se olvidaron del esplendor de Mashiach. Se olvidaron del esplendor de Mashiach una vez que lo golpearon y se alejaron de él. En la apostasía por 2000 años. ¿Sí me explico? Nosotros debemos de recordar, por más que estemos 2000 años ya de haber caminado en la historia, debemos siempre recordar el esplendor del olivo Yahushua, a quien golpearon por nuestros pecados. ¿Y cómo se hace eso? Predicándole al huérfano, la viuda, los de Santiago 1:27, que Yahushua murió por nuestros pecados para ungirnos con su aceite. Entonces, cuando golpees tu olivo, no recojas todo el esplendor tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ahora dice, cuando recojas las uvas de tu viñedo. En Apocalipsis 14 se da la cosecha y se mencionan solo dos cosas: trigo y uvas. No se menciona olivo. ¿Por qué? Porque la cosecha del olivo se hizo en Shavuot, hace 2000 años, cuando los creyentes recibieron la Ruach HaKodesh, la unción del aceite, en un tiempo de cosecha, pero de olivo. Por eso el olivo no se menciona en Apocalipsis 14, solo el trigo y en las uvas, como testigo como Moshe, testigo como Eliyahu, en el centro Yahushua y sus discípulos. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos. Lo que quede será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando dice incompletos, en realidad en hebreo dice, no cojas... vamos a ver cómo lo ponía. Bueno, en sí habla de dos partes. Las uvas que tienen hombro y las uvas que son como gotas. Son las únicas, básicamente, bueno, lo que está diciendo es no te lleves las uvas nuevas. A las que se refiere son las que no tienen ni hombro ni gota. ¿Qué quiere decir eso? Hombro es cuando de una misma rama ya salieron varias uvas. Entonces una uva se acuesta sobre otra, como un amigo acostándose en el hombro de otra persona. Y otros es cuando ya hay tantas uvas que están colgando como una gota. Entonces cuando hay uvas solas que apenas están empezando, esas se dejan para cuando llegue el huérfano y la viuda. ¿Están? Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos. Lo que quede será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso te ordeno hacer esto. En el tiempo de la cosecha, que es la huida, el segundo éxodo, fin de los tiempos, Yahweh dice, recuerda que te saqué de Egipto. Como nos va a sacar otra vez durante la cosecha. Y en el sentido literal es, recuerde que lo saqué de Egipto, de la esclavitud, para que usted le dé comida también al huérfano y al necesitado. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual, repito, y me parece más poderoso, en el fin de los tiempos se da la cosecha, a través del segundo éxodo, saliendo de este mundo que es como Egipto. Por eso Yahweh, después de las tres cosechas, como si fuera los pocos trigo, los mártires olivo y los muchos uvas estripadas en el lagar de la ira. Después de esas tres cosechas de pocos mártires y muchos, Yahweh dice, acuérdese de Egipto, de donde los saqué, como en el éxodo que se va a dar en la cosecha. ¿Estamos? Dice Imazul, al ocurrir el acta de divorcio, ¿qué pasa con los hijos? En ese tiempo, los hijos eran del esposo, se quedaban con el marido. En realidad, siempre se veía así, los hijos eran del marido. Todo eso cambió hace poco. Y con eso, obviamente, no quiere decir que la mujer no, pero mi punto es, de haber una separación, se quedaban con el hombre quería a los hijos con él, no como él. Obviamente, también necesitaba a la mujer para un montón de cosas, sin duda, pero el hijo básicamente era para el hombre, porque venía de la semilla del hombre, pero necesitaba a la mujer para poder tenerlo. Dice Omar, si se casa Yahushua con los 144.000 antes del milenio, ¿cómo puede venir a hacer guerra con el mundo antes del milenio? De acuerdo a esta regla. Está bonita esa pregunta. Por un lado, o sea, se puede tomar de dos maneras. Por si algo, la forma en que se hace, aparece en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, inmediatamente la guerra de Armagedón. Por si algo.
Em, por un lado, recuerdan que acabamos de ver que esa regla no se aplicaba cuando se casaba con la mujer que se había divorciado. Entonces no aplica porque se está casando con aquella de la que se divorció, Israel. O sea, con eso se responde. Por otro lado, se podría tomar como que Yahushua se casa y el último va y pelea. ¿Sí me explico? Porque todavía le falta casarse a él. Porque el primero y el último se hacen uno, sí. Pero en lo que respecta a matrimonio, las bodas del Cordero son en 19 de Apocalipsis. Cordero, no dice las bodas de Mashiach, las bodas del Cordero, o sea, del primero. Después, más adelante, al final de Apocalipsis, después de la guerra, vemos que la Nueva Jerusalén desciende como una novia ataviada para su esposo. Ese esposo es el último. Yahweh Sidkenu, que le da el mismo nombre a la Nueva Jerusalén. Entonces, se podría decir en el aspecto de dos mujeres diferentes, Yahushua, el Cordero, se casa en las bodas del Cordero y el último va y pelea después en Armagedón, porque a él le falta casarse más adelante al final del milenio con la Nueva Jerusalén. Se puede ver así. También se puede ver cómo Yahweh se está casando con aquella de la que se divorció. Por eso puede ir a pelear en la guerra. Si vemos al primero y al último como uno, así se cumple. Si los separamos, hay dos bodas diferentes. Una con el pueblo, otra con la Nueva Jerusalén. Dice Mazul, ¿tiene alguna relación que primero hable de secuestro y luego de lepra? Buen punto, Mazul. Recuerden que los muchos tienen una lepra espiritual, por eso se tienen que cambiar de ropa, lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces los muchos tienen lepra espiritual por estar hablando lo que no es, invocando al que no es. Curioso que antes de hablar de lo de la lepra, habla del secuestro. Recuerda que los muchos están esperando un rapto. Rapto es secuestro, literalmente. Por eso no usamos ese término, porque ni siquiera aparece en la escritura. Ellos están esperando un momento donde uno va a ser llevado y otro dejado. Ese momento es cuando los llevan a morir, como dijo el mismo Mesías. Entonces van a ser secuestrados para después morir y lavar sus ropas leprosas para que tengan ropas nuevas. Entonces sí, muy curioso que lo da en ese orden. Secuestro, lepra. Los que van a ser secuestrados va a ser por hablar lo que no era. Y van a tener que morir y ser resucitados con un cuerpo nuevo. Dice Mazul, ¿qué podríamos considerar al recordar que la madre de Yahushua se llamó Miriam? Que el último nace de la iglesia, que estaría en apostasía o en rebelión por los últimos 2000 años. En Isaías, en Apocalipsis 12, dice, y la mujer virgen dio a luz un varón. La mayoría de la gente que no tiene el espíritu lee eso y piensa, el Mesías hace 2000 años. Pero eso está hablando del tiempo futuro. Entonces está hablando de la segunda venida, el último, quien nace de una iglesia virgen. Así como Yahushua nació de una mujer virgen. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Miriam, Miriam. Amargura y rebelión. De ahí nació el último. ¿Recuerdan? Hay un libro que dice que Yahushua anduvo con 3 Miriam. Su mamá y la hermana de Pedro y Miriam de Magdala. Porque él andaría rodeado de rebelión, rodeado de amargura. Sí, un momento Miriam, la mamá, pensó que estaba loco Yahushua. Y abuela guardó de la lepra. Bendito sea. Dice Mazul, si un cristiano tiene solo por prenda el nombre incorrecto, con J, y uno le dice que ese es un nombre incorrecto, y como no le es dado a un entendimiento, es como quitarle su prenda. Ok, cuando uno le predica a un cristiano, esa persona no sigue el nombre, quiere seguir en lo falso, es como si estuviese escogiendo la lepra y tratando de esconderla, como la persona que no venía al sacerdote que le decía, hey, eso está mal, como bendito sea Yahweh, nos dio a nosotros el sacerdocio y el reino para enseñarle a otros, y también se puedan hacer reyes y sacerdotes, si no quieren, pues no. Pero entonces uno les enseña, al enseñarles y ellos no entenderlo, que también, por si algo, Yahweh es el que da el entendimiento. Hay varias razones por las que una persona no puede entender, principalmente el pecado, pero también por decisión de Yahweh. Entonces, considero que hay personas que Yahweh entiende que por X razón no es el momento, entonces Yahweh los guarda de un juicio mayor, porque todavía no han comprendido la importancia de su nombre. Pero hay otros que no son tontos y simplemente quieren ir en contra de la verdad, o no quieren aceptar lo que uno les dice por la cara de uno, o por cómo anda vestido, o porque es menor que ellos de edad, o por cosas así. Ahí es como si uno, o ellos mismos en realidad, estuvieran entregando la prenda. Y por ende llegaran a morir por el no aceptarlo, si es que le estoy entendiendo. Y más, por otro lado, se podría hablar de que esa prenda en realidad está leprosa, entonces uno que la va a estar queriendo. Porque recuerden que las prendas, la ropa misma, en este caso hablando de ropa, también se volvía leprosa. Y la casa también se volvía leprosa.
para representar el cuerpo. ¿Está mal exhortar fuertemente a quien no está en el camino cuando no entienden? Si se refiere a exhortar fuertemente como hablarle fuerte a alguien por no entender, depende, mi hermano. Es que hay que tener cuidado. Repito, todas las personas son diferentes. Hay que hablar, digamos, y yo sé que esto por hoy en día, en la época de la supuesta igualdad, les cae mal esto, pero es una verdad. Uno no le puede hablar igual a una mujer que le habla a un hombre. Si uno le habla a una mujer como le habla a un hombre, la mujer se va a sentir atacada. ¿Estamos? Entonces solo con eso ya hay una diferencia. Después de eso entra el hecho de cuánto conoce, cuánto lee la persona, cuánto le ha hablado, cuán familiar es, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las razones por las que uno tiene que, o las que uno tiene que juzgar para ver cómo le va a hablar a la otra persona. Debemos ser muy cuidadosos. Porque ese exhortar fuertemente, ellos lo pueden tomar como ofensa, espero no sea ofensa, lo pueden tomar como ofensa, lo pueden tomar como ataque y decir, ve usted, no es que usted tiene paz, no es que usted tiene el espíritu de amor, bla, 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 bla. Entonces pueden usar eso para ir en contra de usted, de la doctrina y del Padre. Entonces lo que nosotros debemos hacer es evitar darles armas o excusas para que no crean. Yahweh sabe que serían excusas, pero uno tampoco tiene que dárselas. Como hablarles mal o fuerte y que ellos después digan, ah, este hombre no tiene el espíritu. Porque no entienden lo que es juicio, no entienden lo que es castigo. ¿Verdad? No entienden que Yahweh al que ama castiga, etcétera, etcétera. Entonces depende de lo que la persona sepa.